siempre que esté aburrido lo voy a tomar para mí y lo voy a compartir. Pensar en el punto. ¿Cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz? Venimos de celebrar la Parranda Santa, la Semana Santa, y de una manifestación donde se recuerda la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Entonces visualice el Hijo de Dios que dice que no escatimó el ser igual, donde el Señor está en todas partes, pero cuando encarnó el cuerpo no podía estar en todas partes. La Biblia dice que Dios se cansa, pero cuando estuvo en el cuerpo sí. Le dio hambre, tuvo sueño. Dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa. Entonces vino y no solamente se convirtió en hombre, sino en un servidor. Y no solamente en un servidor, sino que se humilló hasta lo más sumo. Entonces siempre que estén tristes, recuerden cuánto costó. Nunca lo vamos a saber. Ver el precio de nuestra maldad sobre esa cruz. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Venimos con una serie donde el pastor viene instruyéndonos sobre la presencia o la vida de Cristo. Entonces, los últimos textos que dio hace 15 días se basó en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, este punto para la salvación es supremamente importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque si yo no muero, si no hay un nuevo nacimiento, yo no puedo entrar al cielo. ¿Recuerdan la conversación con Nicodemo de noche con Jesús? ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y él dijo, tienes que nacer de nuevo. Obviamente, pues Nicodemo estaba ciego, pero no ciego de vista, sino ciego espiritual, y él no entendió, y no, pues que no es posible, porque inclusive si fuera posible mi mamá está muerta y yo ya estoy muy viejo. Y él le dijo, no se trata de nacer del vientre de tu madre, sino de agua y del Espíritu. Entonces todo aquel que no nazca de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Entonces el pastor nos daba una revelación para vivir ya la vida a la manera de Dios en esta tierra, y nos lo explicó al revés. ¿Recuerdan o no recuerdan? Cristo vive en mí. Yo, ¿cómo estoy? Muerto. ¿Y cómo me encuentro en este momento? Crucificado. Entonces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, para poder vivir la vida que Dios quiere, como cantábamos ahorita, que se cumpla tu voluntad en mí. ¿Cómo se va a cumplir la voluntad de Dios? Solamente, como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es el reino de Dios? Juan el Bautista lo expresó así, dijo, arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos. ¿Y de quién estaba hablando? O sea que ¿quién es el reino de Dios? Si el reino de Dios no se establece en tu vida, tú no puedes hacer la voluntad de Dios. No es posible. Y eso es lo que voy a ampliar más adelante. Entonces dice el texto, o dice la oración, venga a nosotros tu reino y hágase como se hace en el cielo, tu voluntad aquí en la tierra. La pregunta es, ¿sobre quién se hace la voluntad de Dios? Porque usted ve en la calle cómo se hace la voluntad de Dios. Estamos en un mundo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Ahora, si permitimos que Cristo viva en nosotros, estamos muertos y crucificados, ahora sí se va a ver la voluntad de Dios. Entonces, partiendo de este texto, nos encareció que predicáramos acerca de los frutos.
los frutos. Y el Señor me llevó a mí, pues recibí una instrucción, pero a basarme en un punto, y es la importancia de dar fruto. Espero estén bien atentos, con el oído bien. Si alguien al lado se le está durmiendo, autorizado un codazo. No se deje distraer, sígame atentamente. Entonces vamos a partir de nuestro texto base de Juan capítulo 15 versos del 1 al 8. Jesús hace una metáfora sobre una vid, y él explica que él es la vid. Vamos a leerlo. Juan 15, 1 al 8. Si no trajo Biblia, revise la pantalla que aquí le damos copia. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando? Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, absolutamente nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan. ¿Y qué pasa? Atentos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto? Mucho fruto, y seáis así. Bueno, este tema, la importancia de dar fruto, nos vamos a basar en esta metáfora, donde para dar fruto hay que podar. ¿Qué es podar? Eso, no es cortar, es limpiar. Y Dios hace una semejanza por medio de las palabras de Cristo para darnos a entender el plan que Él tiene con nosotros. ¿Recuerdan que Dios nos hizo con dos propósitos? ¿Cuál es el primero? Que todos los que todos los seres humanos llegáramos a ser voluntariamente sus hijos. Sus hijos. Dios creó al hombre acá en la tierra, pero lo hizo solamente creación. Los que hemos estudiado la palabra a profundidad nos damos cuenta que en el huerto habían tres tipificaciones de árboles. Uno que alimentaba el cuerpo humano, otro que alimentaba el alma y un tercero que alimentaba ¿qué? Listo. Si el hombre comía del árbol de la vida, ¿qué hubiera pasado? El Espíritu de Dios hubiera entrado en él y a partir de allí hubiéramos pasado a ser hijos de Dios. ¿Recuerdan cuando él dijo en Juan 14:6? Yo soy el camino. Ese plan no ha cambiado. El que siga comiendo el árbol de la vida va a ser hijo de Dios. Ahora, para ser hijo de Dios hay que comer del árbol de la vida. El hombre no comió el árbol de la vida, comió el árbol del conocimiento. ¿Qué se alimentaba? ¿Qué parte de nuestro ser? El árbol del conocimiento, el alma. Por eso nosotros los seres humanos somos tan almáticos y por eso nos trabajan tanto las emociones. Si no, miren la televisión, los medios audiovisuales, la música, todo es a través de las emociones. Todo funciona así. Miren la guerra en la que estamos metidas.
por culpa de campañas políticas. Familias que no se hablan porque están en contra de Petro y porque están a favor de Petro. Gente que no se habla porque está a favor de la América y del Cali. Se matan. Hágame el favor. Y entonces, Dios nos muestra esta metáfora para mostrarnos que para poder llevar fruto, tenemos que ser podados. Toda vid, o bueno, todo lo que tiene que ver con la agricultura, tiene que ser podado. Todo árbol que no se riega, que no se poda, su fruto es de mala calidad. Y normalmente, como es de mala calidad, nadie le va a poner cuidado. ¿Y qué pasa? Se seca y se muere. Acá dice que es cortado, echado fuera y lo van a quemar y va a arder. Entonces, para que nos pongamos ya en sintonía, Jesús explica y dice que Él es la vid, o sea, el tronco. Los sarmientos o las ramas, ¿quiénes son? Nosotros, los que hacemos o los que hemos sido injertados en el árbol. No todos han sido injertados. El que ha sido injertado es parte de esa rama. Y les digo algo, toda rama que está injertada en ese tronco tiene que dar fruto. Toda rama que está injertada en ese tronco tiene que dar fruto. Si no da fruto, entonces, ¿quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Dios. Las técnicas para cortar hay que saberlas. Normalmente uno piensa, bueno, cuando uno es de la ciudad uno piensa que el árbol está allí, uno ahí coge el fruto y ya. Resulta que hay ciertas horas del día que si usted coge una fruta, pasma el árbol. ¿Y por qué pasa eso? Por desconocimiento. Entonces, los agricultores saben que el promedio de cada año, la vid, hay que podarla. ¿Para qué? Para que ésta lleve más y mejor fruto. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que sabe perfectamente las técnicas que debe implementar para poder podarnos? Ya estamos cogiendo el ritmo, ¿para dónde vamos? Entonces, por ende, tenemos que ser podados. ¿Quieren ser podados? No, pero así no. ¿Quieren ser podados? Dígalo con convicción en el corazón. Si no quiere ser podado, no hay problema. Si quiere ser podados, respóndame con certeza. ¿Quieren ser podados? Entonces, cada cosa que sucede en nuestra vida está dirigida de los hijos de Dios, por Dios. Y entonces la poda tiene el firme propósito de formar, ¿qué? El carácter de Cristo en nosotros. Ahorita coge algo del baratillo que lo ganó. Entonces vamos a ver 5 lecciones sobre la vid y la necesidad que tiene, bueno, que tenemos los sarmientos o las ramas de ser podados. Primer punto, para no extenderme. Uy, Bárbara nos rindió. Eso es, uy, sí. La poda es inevitable. Si usted está injertado en ese tronco, la poda es inevitable. Es necesario, no la podemos evitar. Lo que pasa es que duele. Cuando te cortan, duele. Lo manifestaron más o menos así los discípulos cuando Jesús se les paró firme y les dijo que el que no quisiera, el que pusiera la mano en el arado y no siguiera y mirara atrás, no era digno de seguir el evangelio. Y los regañó fuertemente y les dijo: y si ustedes están con ellos, también váyanse. Casi que les dice: lárguense. Y Pedro miró fijamente al Señor y le dijo: pero ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Entonces, ¿por qué es necesaria la poda? Porque si no se poda, la rama no da fruto. Entonces, todo esto Dios lo hace con el firme y único propósito de que Cristo sea en nosotros. Como dice acá, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y nuestro versículo lema, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, ¿cuál es la meta o cuál es a donde apuntamos los hijos de Dios? Dice la Escritura que hasta llegar a la estatura. Entonces miren, si usted no está en la estatura del varón perfecto, quiere decir que le falta que lo poden, pero harto. ¿Alguno ya llegó a la estatura del varón perfecto? No, se dice así, pase aquí al frente para orar por él de una vez. Pero si no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, quiere decir que nos falta que nos poden. Entonces, entrando ya en el punto aquí, que la poda es inevitable, podemos, digamos que pensar que esa poda, nuestro Señor la pensó en dos direcciones. La pensó en dos direcciones. La primera que yo creo que pensó fue en el pueblo de Israel. Síganme aquí en Isaías, capítulo 5, verso del 1 al 7. Porque la vid era Israel. Y ya vamos a ver lo que pasa con Israel. Entonces, en la mente del Señor pensó primeramente en Israel. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Ahora, les está hablando con canciones. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Les está hablando al pueblo de Israel con canciones. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Atentos. La había cercado, o sea, protegido y despedregado, quitado todo lo que no servía para que la tierra produjera, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre con el fin de cuidarla, protegerla, y hecho también en ella un lagar, aparte como una bodega para hacer vino. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas. ¿Qué significa eso? Las uvas silvestres son ácidas. Eso que usted siente hasta el estómago, usted siente una cosa, por lo menos yo cuando me como una cosa ácida duro como 15 días con el cepillo que no lo aguanto. Entonces, él esperaba que diera uvas, y dio uvas silvestres. Siguiente versículo. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí. ¿Ustedes saben lo que está diciendo Dios allí? Díganme en qué he fallado con mi viña. Es como si nos dijera ahorita, ¿qué más falta para que me sigan? Si le di lo más, el tesoro más grande que tenía, que fue mi hijo, ¿qué más falta para que me sigan? Júzguenme, varones de Israel, varones de Jerusalén. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho mal? Dice el Señor. Entre mí y mi viña, para que diera uvas dulces, y dio uvas silvestres. Siguiente versículo. Ahora, consecuencias. Porque no dio fruto como él lo esperaba. ¿Qué más podrá hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Preguntas retóricas. Siguiente texto. Os mostraré pues ahora lo que haré yo, dice el Señor, a mi viña. Le quitaré ¿qué? Su protección.
ya no estará más protegida. ¿Por qué? Porque no está dando el fruto que tiene que dar. Le quitaré su vallado y será, aquí consumida no es de comer, sino destruida. Aportillaré su cerca y será hollada. Hollada es pisoteada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque no dio fruto. No podrá ser, siguiente versículo. Haré que quede desierta, no será podada para que dé más fruto, antes al contrario, ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia. Todos los que han trabajado el campo, ¿es necesaria el agua? Y los que no saben, ¿es necesaria el agua? Sin duda que sin agua no hay fruto, no hay vida. Y dice el dueño de todas las cosas, el Rey absoluto, el Padre de las luces, que él aún, fuera de que la pisotearán, no permitirá que derramen agua sobre ella. Siguiente texto. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, era su viña. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, espera juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor pidiendo misericordia por cosas que ya se habían dicho. ¿Qué es lo que dice el libro de Santiago? No seamos oidores. Miren, cuando Jesús lanza esta metáfora, ¿a quién se la está diciendo? Al pueblo de Israel. Pero dice en Juan 1:11 que a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. No hay profeta ni aún en su propia tierra. A mí casi se me parte la cabeza cuando leía el texto que dice que Jesús no pudo hacer milagros. Es que la palabra no poder es de que no puede, está imposibilitado. El Dios que todo lo puede, no pudo. Y cuando uno mira el trasfondo, no le creyeron. No había honra, no había fe. Y él es muy enfático en este punto, ¿no? Porque dice que cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Y la parte 2 de este punto de la viña, pues obviamente son los hijos de él, los cristianos, algunos crispetos, otros cristianos. Vamos a identificarnos hoy, porque toda rama que no dé fruto, ¿qué pasará? Pero toda rama que lleve fruto, ¿qué será? Será limpiada para que lleve más fruto. Entonces también pensó en aquellos que dicen ser sus discípulos y que ponen la palabra que escuchan en acción. Muchas veces escuchamos, yo siempre repetiré y repetiré lo mismo. Yo he estado en otros lugares, he estado en otras congregaciones, pero como se enseña la palabra de este lugar, son muy contados. Aquí se enseña con temor y temblor. Aquí no estamos hablando de que quién es más grande, no. Aquí tratamos, en lo que está en nosotros por parte de Dios, llevarlos al conocimiento pleno de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros. Y dice que también en quien habita corporalmente toda la deidad de Dios. Entonces, los que nos paramos aquí, por gracia de Dios, siempre vamos a tener un mensaje donde Jesucristo está aquí, con temor y temblor. Entonces, muchas personas oyen la palabra, pero dice Santiago que son oidores olvidadizos, y no funciona así,
¿Por qué? Porque lo que estamos hablando aquí no tiene que ver referente ni con la congregación, ni con nosotros. Estamos hablando es de la vid verdadera. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, la palabra que se está hablando de parte de Él como tal. ¿Quién es el que está hablando? Yo no soy Jesús, pero estoy hablando en nombre de Él. Acuérdense cuando Él dijo que si a uno de estos pequeños reciben, ¿a quién reciben? Y cuando lo desprecian, ¿a quién desprecian? Entonces, Jesús fue claro con todo esto: al no dar fruto será cortada. Y Él hace otra metáfora que tiene en contexto con la metáfora de la vid, que es la metáfora del trigo y la cizaña. Vamos a Mateo 13:30. Mateo 13:30. Mateo 13:30. Mateo. Deme un segundo. Mateo 13:30. Ya está. Ya cuando lo había encontrado, estamos en competencia. Deja crecer, dice el Señor, en otra metáfora que va en coinonía, en línea recta, que va paralelo, que es un contexto. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Por qué? Porque cuando algunos identificaron que había cizaña en medio del trigo, comenzaron a cortar, y Jesús dijo: no. En el mensaje que está dando, no lo hagan, porque al cortar la cizaña también pueden cortar el trigo. Entonces dice: y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, haciendo una evaluación exhaustiva, ¿ustedes saben en qué se diferencia el trigo y la cizaña? Son igualitos, solo que cuando se abre la vaina, la cizaña no tiene fruto, está hueca. En cambio el trigo tiene espigas. Pero usted por fuera, usted puede quedar engañado. A veces pasa, ¿no? Que es lo que dice en Juan en sus cartas, cuando dice que algunos salieron porque no eran de nosotros, y aunque aparentaban, está duro el mensaje, ¿cierto? No eran de nosotros. Comencemos a ubicarnos si estamos llevando fruto o no estamos llevando fruto. Entonces, obviamente se entiende que el trigo representa ¿a quién? A los hijos de Dios. Y la cizaña a todo aquel que aparenta ser hijo de Dios. Miren, venir a la iglesia es una bendición, pero venir a la iglesia no salva. Ayunar es una bendición, pero ayunar no salva. Orar es una bendición, pero orar no salva. Ser usted una fuente de bendición para otro es una bendición, pero eso no salva. Entonces les decía yo, en un tiempo atrás, en diciembre fue el campamento de jóvenes, y daba yo un relato, y lo dije aquí, y les decía que ser una persona de éxito. Lo voy a volver a repetir. Ser una persona de éxito no es coger un bus y vas en la 39 con quinta, no. Y entrar al éxito, eso no es ser una persona de éxito. Ni que sus hijos lleguen a ser buenas personas como muchos ponen. Ni que sus hijos sean universitarios, ni que usted tenga una casa y duerma con su esposa en tranquilidad. Eso no es ser una persona de éxito, porque en la calle hay muchos que tienen igual y hasta mejor. Ser una persona de éxito es que cuando llegue el día, Él te diga: yo te conozco. Bien, buen siervo y fiel. Pero que no te vaya a decir: ¿quién es usted?
no los conozco, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y si usted mira unos versículos más atrás, él está hablando de gente que a través del nombre de Jesús hicieron cosas. Es que es lo terrible. Señor, en tu nombre, aparentemente con una apariencia de piedad, pero su eficacia negarían, que es lo que dice el libro de Timoteo en el capítulo 3, en la primera carta. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Lobos disfrazados. Vamos entonando en el tema de dar fruto. Síganme atentamente. Entonces, la cizaña va a ser recogida, va a ser amarrada y va a ser ¿qué? Quemada. En cambio, el fruto del trigo, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿este versículo aplica para nosotros o este versículo aplica para todo el mundo? Esto es para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el que no está injertado en el tronco, que es Cristo, ¿qué pasa? No puede dar fruto. No puede dar fruto. Dice el texto que separados de mí tengan las mejores clases con los mejores maestros, los influenciadores, bueno, claro, influenciadores de ahorita, Dios mío bendito, tengan clases de yoga, tengan lo que quieran, no van a encontrar la paz verdadera, porque solamente está en Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la dan allá afuera. ¿Qué es allá afuera? Una casa la construiste 3 pisos de la forma más elegante, con todo tu esfuerzo. ¿Y qué pasó con un terremoto? ¿Y dónde quedó la paz? En cambio, independientemente, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, sé que es tener hambre y sé que es estar lleno. Sé que es tener mucho y sé que es no tener nada, porque en todo yo he sido enseñado, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, ya hemos visto lo que es o la importancia de dar fruto. Pero ¿a qué se refiere la Biblia con dar fruto? ¿Qué es dar fruto? Muchos cristianos, por el desconocimiento de la Escritura, piensan que llenar estadios, cantar hermosas canciones, grabar CDs, escribir libros, son personas llenas de fruto. Yo escuchaba a alguien, ese señor predica raro, pero ese señor llena estadios. Venga, ¿y Bad Bunny no lo llena? ¿Sí o no? Vicente Fernández lo llenaba. Y muchos, inclusive tenían que hacer un concierto, Karol G, tuvieron que hacer un concierto porque no cabía la gente. O sea que ¿qué diferencia hay? No se trata de llevar a más, porque si no la Biblia estuviera errada cuando dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. O sea que el fruto no es grabar CDs. No es llenar estadios. Hemos crecido esta última generación viendo videos de gente que manda patadas y todos se caen, escupen. Hay una cantidad de cosas que la Biblia no enseña, pero como genera un poder, muchos jóvenes han querido tener ese poder, que quitarse la chaqueta y tirarla para que el que esté paralítico se pare. Y usted mira una cosa de esas y ¿a dónde se va la gloria? ¿A dónde se va? El gran predicador. Si usted mira el adjetivo o la calificación, ¿en dónde está el gran? En el hombre, no en Dios. No existen grandes hombres ni grandes mujeres. Existimos hombres y mujeres necesitados de un gran Dios. Ahí hay diferencia. Entonces, muchos siguen pensando que llenar estadios o tener una iglesia de 2,000 personas, 3,000 con universidad, con escuela infantil, con todo, es fruto. Ya les voy a mostrar con la escritura que no es verdad. Entonces, ¿qué significa dar fruto?
Vamos a Hebreos capítulo 9, verso 2. O bueno, no lo busquen, yo lo tengo acá. A los primeros cristianos se les llamaba como, o se les conocía como los del camino. ¿Por qué se les conocía en el camino? ¿Qué es lo que está en Hebreos 9:2? Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces les decían los del camino. Y de forma despreciativa, esto es un concepto para que lo tengan claro, de una forma humillativa, despectiva, peyorativa. Les dijeron cristianos. Y en vez de ofenderlos, les alegraron el corazón. ¿Por qué? Porque ellos eran igualitos a ese Señor que mataron y resucitó. Caminaban igual, hablaban igual, se sentaban igual, pensaban igual. El simbolismo de cristiano era un pequeño Cristo. Entonces, en vez de humillarlos, los hicieron sentir halagados. Porque hasta que Cristo sea ¿qué? Entonces, si en este momento los calificaran a ustedes, sus familias, sus esposos, sus esposas, sus novios, sus vecinos, sus jefes, sus empleados, fascina de silencio, ¿cómo los calificarían? ¿Será que ese pequeño Cristo es el que van a ver? Yo he hecho esta pregunta en muchas ocasiones y la voy a volver a hacer. Todos los sábados otra vez la voy a volver a preguntar. Desde que estaba conmigo en adolescente, la voy a volver a preguntar otra vez. Dice la Escritura que todos los que hemos nacido de nuevo pasamos a ser templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice en Corintios que nosotros somos como una habitación. Ya este no es el templo. Por eso dice que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Ya el templo somos nosotros. La hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. O sea, ya no es el lugar, ya es tu vida. Y entonces la pregunta que yo generé, se la voy a generar. Si el Espíritu Santo, tú tuvieras una charla con Él, le preguntaras qué tan agradado vive en tu vida, ¿cuál creen que sería la respuesta? Y mire que el ejemplo del Señor cuando dice a través de Pablo, cuando le dice a Timoteo, no apaguéis el fuego de Dios, del don de Dios que hay en ti. O sea que la rama que no dé fruto, ¿qué pasa? Téngalo presente. La rama que no dé fruto, ¿qué va a pasar? La vid, que era Israel, estaba cercada por el Señor, una torre donde la cuidaba permanentemente, tenía tierra fértil, la despedregó y por no dar frutas o uvas, sino uvas silvestres, ¿qué pasó a continuación? La entregó. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Estaban tan atestados de pecados que el Señor los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces, toda rama que no lleva fruto. Entonces, aquí estamos viendo que lo que está hablando el Señor es de características, hechos, vida, pensamientos. ¿Qué es lo que dice el rey David cuando dice que los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor? Aquí no está hablando de estadios, aquí no está hablando de predicar la palabra en el parque y que todos se conviertan, no está hablando de eso, o lo están viendo. Aquí está hablando de características que muestren a Cristo. ¿Cómo era que las primeras personas comenzaron a ser evangelizadas? No fue a través de la palabra. Dice en el libro de los Hechos que las personas viendo cómo se trataban entre ellos, el Señor añadía cada día los que habían de ser por su trato. ¿En qué momento se perdió todo esto?
Este es el fundamento de la iglesia. Porque todos somos parte diferente, pero somos parte de un solo cuerpo. Y todo aquel que está injertado en el tronco que es Jesucristo tiene que llevar mucho fruto. O por lo menos tiene que llevar fruto. Si no está llevando fruto, miren dónde está injertado. Revise en dónde está injertado. Porque los que están allá nos van a ver. Por eso la Biblia dice que somos cartas leídas. Y él les dijo a los doctores de la ley, los que conocían las escrituras al derecho y al revés: ustedes no entran ni dejan entrar. Mejor le sale a una persona que estorba a alguien que se amarre una piedra de molino. Una piedra de molino, para los que no saben, visualicen una casa de 4 pisos más o menos, de una profundidad de unos 17 metros. Eso es una piedra de molino. Se la amarre al cuello y la tire al mar con ella. Que ser estorbo para otra persona, la gloria de Dios. Porque en todo lo que van en nosotros, a través de los frutos, dice que será glorificado ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Vamos a Mateo 7:15. Entonces el fruto del que estamos hablando, del que la Biblia habla sin duda del carácter de Cristo en nuestras vidas. Mateo 7. Aquí habla de un personaje que hay predicaciones fuertes, ¿no? Y hay cosas que hay que decirlas como Dios las manda, sin tapujos. Pero este personaje es uno. Aquí está hablando, bueno, ya vamos a ver. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿por dónde? Ahí está hablando de estadios. ¿Está hablando de los que cantan bonito o está hablando de los que escriben libros y no? Está hablando internamente de cada uno. Y entonces, ¿cómo se da cuenta usted que es un falso profeta? Primero, las enseñanzas fundamentales del evangelio las tuerce. Dicen verdades a medias. Por ejemplo, yo una vez escuché a un predicador que decía, porque en Eclesiastés dice que el dinero sirve para todo, pero este versículo sin el contexto es una locura. Porque el dinero sirve para todo, no. Como dice ese refrán chino, el dinero te compra la cama, pero ¿te compra el sueño? ¿Te compra una casa, pero te da familia? No. ¿El dinero te compra el cielo? Entonces ese versículo sin el contexto es un engaño. Yo escuché predicar donde decía, el dinero sirve para todo. No. Hay que hablarlo con el contexto. Y resulta que lo más verídico para usted conocer un falso profeta, pregúntele a la familia cómo se comporta. Pregúntele a la esposa, al esposo. Bueno, pregúntele al novio o a la novia. Pregúntele al vecino. Pregúntele al señor del arriendo. Pregúntele a él puede dar referencias. Sí, ¿por él siempre ponen de referencia al arrendador? Porque saben. O la última empresa en la que usted trabajó. ¿Qué pasa si usted encontrara con ese jefe en otra empresa? Pues la vida da muchas vueltas. Por eso la santa palabra de Dios dice que en lo que puedan mantengan la paz. ¿Y la paz viene de afuera o viene de adentro? Ya están viendo que no tiene nada que ver con ese tema de los miles de personas. Está hablando de adentro. Pero por dentro son lobos rapaces. Siguiente texto. Por sus frutos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por sus frutos los conoceréis. O sea que, ¿por qué nos conocen? Nuestros hechos, nuestras palabras y nuestros pensamientos. ¿Glorifican estos al Padre?
Porque todo lo que hacemos debe manifestar la gloria de Dios. Todo. Los que somos hijos de Dios no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados del principado de las tinieblas y trasladados, lo decía ahorita Bárbara, al reino de la luz. Y fuimos comprados con precio de ¿qué? Y nunca vamos a saber cuánto costó ver el precio de mi maldad sobre esa cruz. Solo sé que Él me amó primero y porque Él me amó, yo le amo ahora. Pero los seres humanos somos tan malos, tan perversos, que nos tienen que prometer un cielo para poder que le sigamos. Entonces, ¿qué frutos estamos dando? A los jóvenes, que son muchos. ¿Qué pasa si le preguntamos a los padres? Están dando puro zapallo. Pura, o sea, hay que mirar, porque es que ¿quién identifica los frutos? Los que están a nuestro alrededor. Nadie más puede decir nada de nosotros, y los que conviven con nosotros saben realmente quiénes somos. Porque aquí, como lo dijo Bárbara, lo dije yo, se ven bonitos. ¿Cómo son? ¿Se acuerda cómo se vestían los fariseos? Bueno, los que han visto las películas, cómo se vestían ellos, unos trajes especiales y resplandecían y eran diferentes a todos los demás, con gorros y todo. Y el Señor les dijo, sepulcros, están bonitos por fuera, pero están podridos por dentro. Sigamos acá. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Obvio no. ¿O higos de los abrojos? Sin ninguna duda que no. Siguiente texto. Por sus frutos así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, entonces es imposible que un árbol malo dé buenos frutos. Si son de buenos frutos, hay que mirar cuál es la necesidad de dar buenos frutos, ¿no? Muchos regalan un mercado. Acuérdate que la Biblia dice que lo que tu mano izquierda haga no lo sepa, porque el que necesitamos que se dé cuenta de todo es el Señor, y el Señor ve los corazones. Él no está viendo lo que nosotros vemos. Eso le dijo el profeta de Samuel. Ustedes se miran la apariencia, pero yo miro es el corazón. Y ustedes miran la elección del rey de Israel. Ni el papá se acordaba, Isaí no se acordaba que tenía un hijo pequeño. Venga, pero es que Dios dijo que de esta casa. No, pero ya está. Ay, no. Yo tengo un mequetrefe por allá cuidando unas ovejas. No, pues hasta que no venga, no seguimos. El papá se olvidó, pero allá en lo oculto, ¿quién lo estaba viendo? La Biblia dice que para Dios es lo mismo la oscuridad que la luz. Lo mismo te son, nada puede esconderse. Por eso dice el texto que en el juicio del trono blanco todo será exhibido a la luz y serán probados ¿qué? Todas nuestras obras, y algunas saldrán de madera, heno, hojarasca, y van a ser probadas por fuego. Imagine el heno, la hojarasca y la madera por fuego, ¿cómo van a ser probadas? Pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, para que usted dé fruto, tiene que mirar en qué árbol está injertado. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, es imposible, ni el árbol malo dar frutos buenos. En esto se basan los políticos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos prometen? Prosperidad para todos, salud para todos. Los alcaldes, gobernadores, presidentes, todos prometen lo mismo. Pero si una persona no está injertada en el árbol, ¿cómo da buenos frutos? ¿Será que si a un violador le decimos, pórtese bien, cuídese mucho? ¿Será que lo va a hacer? ¿Cómo le cambia la naturaleza a una cabra loca? No puede, es imposible. Quédese quieta, cabrita, yo ya vengo. No se vaya a trepar en ese peñasco porque se cae.
Miren, la verdad, los que somos padres, una de nuestras misiones como papá, ¿cuál es? Cuidarlos de que se maten, mantenerlo vivo. Uno me pone, pero ¿cómo vas a hacer? Vea, había una cantidad de zancudos, por ahí 3,5 millones de zancudos había en la casa. No, era una cosa loca. Y mi esposa le puso a la niña repelente. Fue a la habitación y volvió. La niña se había comido medio tarro. Pero bendito Dios. ¿Cómo es posible un hecho de estos? Cogen el cuchillo. ¿Han visto ese video donde el papá está haciendo un trabajo debajo del mesón de la cocina y el niño cogió el taladro y él mismo no lo alcanzó a ver? Claro, porque la maldad, dice la Biblia, que ¿dónde está? ¿Fuera o dentro? La naturaleza inicua nace con todos por haber sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros como papá estamos ¿para qué? Para enseñarles lo bueno y cuidarlos de que se maten, porque la naturaleza está allí, lo malo está incorporado. ¿Es verdad o no es verdad? La naturaleza no se puede cambiar, entonces, por más que ellos prometan, acaban con la pobreza. Vamos a erradicar la pobreza y Jesús dijo que mientras el mundo gire a los pobres, entonces ¿quién está equivocado? Yo cuando escucho a esa gente hablar, de una vez yo volteo y que Dios dirija, porque una sarta de mentiras. Y más allá de los que creen esta sarta de mentiras donde pelean con sus familias, gente que no vuelve a la iglesia por conceptos de hombre, donde la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Puesto los ojos en Jesús, en donde comienza y en quien termina la fe. ¿Es un fruto? ¿Es un fruto eso? Yo veo gente que publica más del gobierno que de Cristo, enceguecidos con temas que no importan, vanidad de vanidades, dijo el predicador, y la gloria de Cristo escondida. Algo está pasando, mis hermanos. Toda rama que en sí no lleva fruto será cortada, y la que esté dando fruto será limpiada. Versículo siguiente. Todo árbol que no da buen fruto, otra vez, es cortado y echado. Buen entendedor, pocas palabras. Siguiente versículo. Así que, si son gente de Jesús, se van a dar a conocer. ¿No les pasa que cuando ven a su papá y hay gente que sabe que es el papá o el hijo, perdón, de tal persona, X persona? Oiga, pero es que hasta se enoja igualito, se le brota la vena aquí. ¿Sí han visto eso? Tal palo, hijo de tigre. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y usted está viendo la misma persona formada, un mini yo. Que dijera Cristo, ese es un mini yo. Miren, cuando la Biblia se expresa por allá en el tiempo de Noé, en el diluvio, antes del diluvio, a mí me fascina esa expresión cuando dice hubo en aquellos días. Resalte la palabra hubo, porque en el hebreo traduce exclusividad, lo mismo que pasó con Job. Hubo un solo hombre en toda la tierra que agradaba a Dios. Uno solo. Dijo el Señor de Moisés, no hay hombre más manso que él en toda la tierra. ¿Usted se imagina que Dios exprese usted en tierra del 7 de agosto? Que Dios se exprese así de nosotros. Y algunos no dan fruto porque no quieren. El apóstol Juan lo plasmó así. En 1 de Juan 2:6 dice, el que permanece en él debe andar
como él anduvo. ¿Vamos por el camino que es o estamos en otra línea? Jesús fue el único hombre en la tierra que se proclamó o autoproclamó camino. O sea que si usted no está caminando en Jesús, usted está pecando. Y uno de los 5 significados de pecado es errar el blanco. Eso se le decía a los arqueros en los tiempos pasados. Cuando lanzaban la flecha y no pegaba, era llamado pecado. Ahora hicieron una analogía en la Biblia y lo incluyeron, errar el blanco. Si yo no estoy caminando el camino de Cristo, estoy pecando. Y la paga del pecado es sin solución. Entonces, el profeta Juan el Bautista, conocido por los teólogos, se cree, totalmente creo también, conocido como el último profeta del Antiguo Testamento. Este sí se ponía un pelo en la lengua. A veces mi esposa me regaña y dice que yo predico o que yo enseño muy fuerte, porque a veces digo verdades como la Biblia las dice. Pero yo entiendo y he entendido que lo que el Señor me ha dado a mí, yo tengo que darle cuentas a Él, no al gusto de la gente. Y hay cosas que yo he dicho, Señor, usted es muy fuerte. Vamos a ver a Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso del 7 al 8. Al ver, estaba bautizando gente y vino gente con apariencia de piedad, que muchos de los fariseos y de los saduceos, gente, fariseo no traduce traidor, porque muchos dicen fariseo, mucho fariseo. Fariseo no es traidor, fariseo era un conocedor de la Torá, una persona experta en conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque eran como unos centros de estudio donde se graduaban, o sea, eran conocedores. Y los saduceos era otro grupo. Venían a su bautismo. ¿Al bautismo de quién? De Juan. Y Juan les decía, generación víboras. Yo nunca le he dicho a nadie eso. No, nunca le he dicho. No me siento ni con la investidura, no tengo nada que ver con Juan. Pero le dijo, generación de víboras, a personas que conocían la escritura a la perfección. Porque una de las formas de ser, ¿ustedes saben a los cuántos años un israelita es mayor de edad? A los 13 años. ¿Por qué? Porque la palabra adolescente viene del término adolecer, faltante. Y los israelitas de la niñez pasan a la adulta porque no les falta nada. Entonces, ¿cuál es el recital? Tienen que leer los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, decirlo el derecho al revés. De esta forma se hacen mayores de edad porque ya pueden responder ante Dios. Y le está diciendo a ellos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A los que conocen. ¿Por qué? Porque Juan dedujo o le fue revelado que eran personas sin fruto. Y es más, cuando usted revisa quiénes fueron de los más que ayudaron a matar a Jesús, desde el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan cuando la gloria de Dios se posaba sobre el lugar santísimo? La nube de gloria, que de día era una nube y de noche era una columna de fuego. Miren el tiempo de Jesús, ¿dónde estaba esa nube? Ni nube de lluvia había sobre ese templo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se apartó de allí. Porque lo que hacían, es más, cuando usted mira la historia de Caifás, Caifás fue metido por temas políticos. Caifás no era el heredero a seguir el sacerdocio. Y van y miran al final la muerte de Caifás. Fue destituido y fue apedrado de una forma salvaje. ¿Por qué? Porque no aceptó la palabra de Dios. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, no pueden preguntar igual. Pueden preguntar. Ahora, generación de víboras. ¿Quién es el Señor de la del siguiente versículo? Haced pues frutos dignos. ¿Ustedes saben cuál es el primer fruto que uno muestra cuando se arrepiente?
¿Lo quieren saber? Ese no es el tema hoy, dentro de 8 días. No, el tema, el primer fruto de arrepentimiento es la humildad. ¿Por qué? Porque allá afuera muchos, no sé si aquí adentro se consideran buenos. Yo no hago nada malo. Y resulta que yo, para poder necesitar salvación, debo reconocer que soy un ¿qué? Un vil pecador. Que estoy muerto. ¿Y que un muerto qué puede hacer por sí mismo? Que estoy imposibilitado. Y que mi vida ante un Dios santo no sirve de nada. Entonces el primer fruto que usted muestra es que usted es una persona necesitada. No esos que esta predicación era para quién. ¿Para quién es esta predicación? ¿La salvación es en combo o es personal? Entonces, ¿para quién es esta predicación? Siempre maneja el término, así como un argentino, yo. Yo, ¿por qué? Porque para mí es. Y yo no me tengo que preocupar por los frutos del otro. Yo tengo que preocuparme por los frutos, los que yo dé. El Señor no me va a juzgar a mí me va a juzgar por los míos. ¿Se acuerdan la palabra de los talentos? Bueno, entonces, porque yo necesito ser perdonado, el fruto de la humildad, yo soy una persona. Pablo lo expresó así: Jesucristo vino a salvar los pecadores, del cual yo soy el peor de todos ellos. ¿Eso cómo se llama? Eso es reconocimiento, humildad, para yo reconocer cuando me equivoco, pedir perdón. ¿Qué significa eso? Entonces, cuando yo comienzo a entender, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, que estos días la hemos estudiado tanto, perdona nuestras ofensas, como también dado por hecho nosotros perdonamos. Ahora, ¿el perdón es un fruto de un nuevo nacimiento? Pero es un fruto, porque usted necesita, para estar en paz con Él. Miren, Pablo, todas las cartas, hago este de paréntesis aquí, Pablo en todas sus cartas que escribió solamente a Judas, no, solamente a, me pasó, una vez no escribe, pero en todas sus cartas escribió esta frase, este saludo: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A mí me causaba curiosidad y me puse a investigar el tema, para ir al Señor revelación, porque siempre nos enseñaron que es amor y paz. Y resulta que la Biblia dice que gracia y paz. ¿Por qué? Porque la gracia es un regalo que no merezco. Entonces yo, como tal, tengo derecho a el infierno en primera plana. Todos los que estamos aquí somos dignos merecedores del infierno, con el resto de los que están allá afuera, ¿no? Todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. De principio entienda que la gracia de Dios lo cobijó. Ahora, por la gracia de Él, yo soy un hijo, porque acepté la vida de Cristo, morí con Él en la cruz, estoy crucificado en la cruz. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y por esa gracia y ese perdón a través de Cristo, yo tengo paz. Al tener paz con Él. ¿Sí me siguen? Entonces, yo no puedo tener paz si no estoy en paz con Dios. Por eso el terror más grande de los seres humanos, ¿cuál es? Morir, porque no tienen claridad de su paz con Dios. Dijo Job en su libro: vuélvete ahora en amistad con Él, y por ello tendrás paz, y por ello te irá bien. Paz. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9.
Vamos a andar un poquito en el tema de los frutos. Porque en otro tiempo erais oscuridad absoluta. Por eso en muchas ocasiones desde aquí hemos recalcado la Navidad, la luz. ¿A quién alumbran? Porque donde yo digo en la Escritura, yo estaba en oscuridad y Él me alumbró a mí, ahora yo estoy en luz, porque soy un hijo de la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿a quién alumbran en diciembre? ¿Porque están alumbrando la luz? Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos. ¿Qué es andar? Carácter, hechos. No es lo que usted diga, porque el mundo está lleno de buenas intenciones. Mire afuera cómo está. No más coja esa ciudad de Cali. Cójala desde el norte, desde la primera, bueno, hasta el Caney. No solamente en los huecos. Ahí usted puede llegar a conocer hasta las groserías que nunca había escuchado en la vida. Ahí se da cuenta de los frutos, pero los frutos de la carne, no los que provienen de Dios. Porque ahora, en otro tiempo eras tinieblas, oscuridad, mas ahora soy hijos de luz en el Señor. En el Señor, el tallo que está penetrado o que está injertado en el tronco, que es Cristo. Siguiente versículo. Porque el fruto del Espíritu, aquí habla otra vez de llenar estadios, habla de tener multitudes que lo estén escuchando, habla de que usted hable lenguas humanas y angélicas y la gente lo sigue porque usted es el mejor maestro, o usted canta muy bonito. ¿Aquí habla de esto? El fruto del Espíritu es ¿en qué? Bondad. O sea, para plasmarlo aquí, si Jesús fue bueno en la tierra, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Bondad, bondadosos. ¿Tiene usted bondad de aquel que necesita? Justicia, justicia. Por ejemplo, si alguien tiene una carnicería aquí, de libra. Si alguien tiene una bomba de gasolina, bueno, es un millonario. De litro, de a litro. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para quién. Todo, ahí no está excluyendo nada, todo. Sea nuestro sí, sí, y nuestro no, no. Eso es un de justicia. Y ahí es donde entra una polémica, ¿no? Porque una vez preguntaba a un pastor, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todo el mundo, amén. ¿Cuántos se quieren morir? Todo el mundo bajó la mano. Porque amamos más estas cosas de este mundo, porque como es tan chévere y estamos habitando aquí, y por más problemas que hayan aquí en Cali, Cali es Cali, ve. Y lo demás es loma. Y dicen ellos allá, loma es loma, lo demás inunda. Y entonces estamos amañados a todo esto, pegados de unas cosas y de esta tierra que lo único que hacen es blasfemar contra nuestro Señor. Que todo gira en torno a un odio contra nuestro Señor. ¿Por qué amamos tanto este mundo? Hay que mirar esas cosas porque esos son frutos. Frutos. En donde, Jesús lo explicó así, en donde está tu corazón, donde están tus tesoros, allí está ¿qué? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿La justicia y la verdad y la bondad o lo que usted tiene? Se muere alguien y se te da en la tumba con ellos. Ahora es el momento de mostrar eso. Ahora que tienen vida, mostrar el amor. Porque la Biblia dice que de tal manera que nos amó. Y si Él nos amó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amar. Entonces, por eso no nos debe molestar la poda. Porque la poda, ¿qué es? ¿Qué es la poda? Limpieza. Y el primer punto que estamos viendo, ¿cómo es? Es inevitable. Entonces es necesaria, porque tenemos muchas ramas secas, muchas hojas secas,
mucho arbusto, mucha cosa que no permite que demos fruto. Vamos a leer otro versículo de fruto. Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11. Y esto pido en oración, dijo el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Siguiente versículo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para cuando Cristo venga. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Las vírgenes representan la iglesia, porque son vírgenes, la novia del Señor. ¿Pero cuántos fueron con su Señor? 5. ¿Y qué pasó con la otra mitad? Mucha de la iglesia se va a quedar en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no dan fruto. No estoy hablando de salvación, estoy hablando del arrebatamiento. 5 vírgenes se fueron con el Señor porque mantenían la lámpara encendida. ¿Y qué pasó con las otras 5 vírgenes? Se quedaron. Y dice el que todo lo sabe, que no ha habido, no hay, ni habrá un día en la tierra tan terrible como ese día. Desea nuestro Señor que todos partamos con Él. Ahora, ¿sabemos cuándo es el día o la hora? ¿Necesitamos la poda? Bendito sea el nombre del Señor. Otro texto, Colosenses 1:10. Para que andéis otra vez, carácter, muestra, actitudes, hechos, como es digno del Señor, agradándole en este pedazo acá mientras estamos aquí, agradándole en todo y llevando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El fruto es interno, ¿no? Listo, vamos a nuestro segundo punto. La palabra de Dios son como esas tijeras que cortan, que limpian para cortar las ramas secas. Porque nosotros, si nos comparamos con otros vecinos, yo creo que muchos estamos por encima de muchos, ¿no? Y estamos también por debajo de muchos. Pero cuando cogemos la palabra y la utilizamos como un espejo, ¿cómo estamos? Estamos en vergüenza. Este versículo es muy conocido. Vamos a Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva. Dice la versión al día, dice la versión al día, que cada palabra que sale de la boca de Dios produce vida. Mire, ¿sabe dónde se manifiesta eso? Cuando Jesús resucita a Lázaro. Lázaro está en una serie de tumbas, ¿no? Y muertos muchos. Pero Jesús no dice ven fuera, porque si Él dice ven fuera, todos se paran, porque Él es la vida. Llama por nombre, Lázaro. O sea que también hay otra enseñanza aquí. Los que escucharon en vida, cuando estén durmiendo, también van a escuchar. Los que no escucharon, se quedarán muertos. Pero no allí, como enseñan los testigos de Jehová, sino una muerte eterna, separados de Dios. O sea que, con paila y número. Paila y número. Porque la palabra de Dios es viva y es la única que es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que es certera, que te entra y te penetra. No tengo nada en contra de la psicología, pero la psicología te puede llegar hasta el alma. No pasa de ahí. La única que produce vida y es eficaz es la palabra de Dios. ¿Que entra hasta dónde? Hasta los tuétanos. ¿Saben qué son los tuétanos? El aceite que bota el hueso. Entra hasta allá. ¿Y qué pasa? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne, la palabra discierne ahí en el griego original, lo que traduce o lo que se castellanizó de esa palabra es critica. Y es la única que te critica, te pone contra la pared, los pensamientos y las intenciones. Por eso hay gente que cuando usted le predica, no, el muy santo, pues se cree muy santo, porque les está atacando.
Hay otros que lloran, hay otros que se burlan, otros que se van. ¿Por qué? Porque la palabra produce eso, los confronta internamente. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque los confrontaba todo el tiempo con la verdad. Entonces, debemos, si la palabra es la única que produce viva y es eficaz, debemos recibir la palabra de Dios. Porque ella es la tijera que poda, que corta todas esas ramas secas que no producen vida, sino que producen estorbo. Entonces, si se rechaza la palabra, si se rechaza la corrección, dice 1 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es, ¿no se lo saben? 1 Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, volver a hacer otra vez, volver en sí, para corregir, para recibir corrección y para instruir, para que usted reciba el alumbramiento que necesita para caminar. Entonces, si la palabra usted la recibe, usted está recibiendo la poda, pero si no la recibe, se va a secar. Por eso les decía en un principio, cantamos fuerte, bueno, yo lo canté fuerte, hágase tu voluntad en mí. ¿Cómo es que dice la canción, Suri? Que se haga tu voluntad. Quiero que se haga tu voluntad en mí, que se haga tu voluntad en mí. Bueno, yo quiero que se haga tu voluntad en mí, pero ¿hasta qué punto entendemos que es que se haga la voluntad de Dios en nosotros? Si recibimos la palabra, vamos a ser podados, vamos a ser transformados, porque es la única que produce eficacia, es la única que cambia el corazón, es la única que nos da nuevo ser. ¿Por qué? Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, o sea que ¿quién es la palabra? Jesucristo mismo, el único que puede pasar de muerte a vida a una persona. Entonces, por eso mientras ellos digan que van a cambiar el país, no lo van a poder hacer, porque si en el corazón está, mientras hayan seres humanos hay maldad, porque el corazón del ser humano es el que tiene que ser cambiado. Entonces, si rechazas, bueno, aquí hay una anécdota que me pareció muy importante mientras yo hacía esta enseñanza, y es que la vid, normalmente las vides producen producen fruto bueno y agradable después del tercer año. ¿Y cuánto estuvo el Señor con los discípulos? Qué belleza, ¿no? Los primeros frutos de las vides son así como los silvestres, no son de buena calidad, entonces los están podando, los están cortando. Pero ya después del tercer año comienzan a dar fruto dulce. Qué belleza estos misterios de la palabra, ¿cierto? Es una belleza. Ahora, hay un punto que necesito que me ayuden a contar, los que sepan contar, los otros péguense ahí. Juan capítulo 15, y aquí está el punto, en la parábola clave de estos versículos que vamos a leer, del 4 al 7, Juan capítulo 15, versos del 4 al 7. Esa primera palabra, permanecer, me van a ayudar a contar cuántas veces aparecen estos tres versículos. Bueno, cuento con su ayuda. Me enseñaba a mí un maestro que cuando Dios dice algo, es importante. Su palabra es importante. Si lo repite 2 veces, es muy importante. Si lo dice 3 veces, es sumamente importante que acatemos lo que Él está diciendo. Entonces, ayúdenme a contar. La palabra permanecer, ¿cuántas veces hay? Permanecer. Ayúdenme. Permanecer. 1. En mí. No, pero cuando la estemos leyendo. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino, ¿cuántas veces? 2. En la vid, así todo un poco vosotros, sino, ¿cuántas veces?
en un solo versículo. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que, ¿cuántas veces? En mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí, ¿cuántas veces? Van 5. No permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Sí, ¿cuántas veces? En mí y mis palabras. ¿Cuántas veces? 7 veces en 3 versículos. ¿Será que es de importancia poner cuidado a lo que está diciendo el Señor? ¿Permanecer en dónde? En el injerto donde nos puso Él. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. Si no permanecemos allí, va a ser cortado, se secará y será echado en el fuego. 7 veces. O sea que, bueno, y aquí va a hacer una pequeña ampliación donde dice que pedid todo lo que queréis será hecho. Esto también ha sido predicado de una forma que no tiene nada que ver con la verdad, porque se nos enseña a pedir por todo lo que nosotros necesitamos, y no es verdad. O sea, la oración que está diciendo aquí, porque aquí está dando una certeza de que te lo va a dar, está hablando de que, ¿cuál es la palabra clave que acabamos de ver? Si usted permanece en la vid, los pensamientos, las intenciones del corazón de Jesús, ¿dónde van a estar? En mí. Entonces, ¿cómo voy a pedir? Conforme a lo que Él quiere, entonces lo va a dar. Eso lo dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá. Bueno, les voy a hacer una pequeña aquí aclaración. La palabra deleitarse en el hebreo, lo que traduce al español, es maleable. Entonces, ¿qué es maleable? El acero cuando se calienta. ¿Por qué? Porque puede tomar la forma que el que lo está calentando lo necesita. O sea que si somos maleables en las manos del Señor, podemos pedir lo que queramos. ¿Por qué? Porque vamos a pedir de acuerdo a su. Ahí ya entra el texto en toda su plenitud. No es lo que nosotros queramos. Porque dice Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a un tercer punto. Voy aquí corriendo. Bueno, así 10 minutos, no 5, 10. Tercer punto, la poda es algo misterioso. Es algo misterioso. ¿Por qué? Porque es que, ¿cómo cortando sale algo nuevo? Es algo que no es como que fácil de entender. Ahora, cuando estamos siendo podados, a veces no entendemos el por qué. Y en muchas ocasiones le echamos la culpa al diablo. Yo una vez escuché a una persona reprender: espíritu riega jugos. Sí, espíritu riega jugos, porque le había quitado la paz. Porque el jugo se regó, le cayó en los pies, entonces eso fue el diablo para quitarme la paz. Salió tarde, no, eso fue el diablo. Y comienza, no, pero esto suena chistoso, pero esto es real. Hay gente que le echa la culpa al diablo por todo. Yo creo que el diablo está diciendo, ¿pero qué? Ni porque estuviera puede estar a todas partes. Yo estaba acá, por allá el otro para Inglaterra y acá echando la culpa a él y el otro por allá. Porque Satanás no puede estar en todas partes. Entonces, ¿cómo va a ser todo culpa de Satanás? Entonces la poda genera cierta incomodidad. Entonces, ¿cómo nos duele? Porque es que lo corten es algo doloroso. Pero si permanecemos firme en Él, vamos a vencer. Miren, de pronto ahorita no se ve tanto eso, pero antiguamente, o uno ve como el diseño de los soldados romanos, cuando ellos juraban lealtad a Roma y se hacían soldados o se enlistaban, ¿usted cree que un soldado tiene derecho a opinar? ¿Qué tiene que hacer?
obedecer, ya está. Sin preguntar. ¿O qué pasó cuando Herodes mandó a matar a todos los niños? No, ¿cómo se le ocurre a este loco mandar a matar a todos los niños? Menores de 3 años. ¿Qué hicieron los soldados? Entonces es algo misterioso porque no es lo que a usted le esté pasando, es convicción por fe, no es por vista, no es por lo que usted sienta. O recuerden cuando Abraham iba camino, yo creo que iba cantando alabanzas cuando iba a matar a su hijo. Iba cantando, ¿no? En los montes, en los valles, y suba para arriba a matar a su hijo. No, no es por emociones, son decisiones. Entendiendo o caminando y en el camino entendiendo, y si no, él lo dijo y yo creo. Es pues, Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera. Así no lo ve aquí, lo espero y lo anhelo y tengo la convicción de que allá voy a llegar. Y lo que esté pasando en esta tierra no importa, porque yo aquí soy un transeúnte, uno más. Pero mi morada no está aquí. ¿Dónde está mi morada? Allá donde está mi Señor esperándome, porque Él está preparando morada para mí y para todo aquel que crea que Él es el Hijo de Dios. Entonces suena a veces como que es bien misteriosa y no queremos ser podados, nos duele. Y miren, hasta para orar por alguien hay que tener cuidado, porque mira que me están pasando estas ciertas cosas, estas ciertas cositas. Ora por mí. Como cristianos y personas espirituales, ya lo apunto aquí en mi cuaderno de intercesión. Y resulta que está en una poda de Dios. ¿Cómo le decimos a Dios que lo saque de ahí? Hay gente que la pasa orando por gente enferma todo el tiempo. Usted tiene que pedirle permiso a Dios para todo, hasta para predicar. La Biblia dice que Pablo arrancó para Asia y el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? No, allá no es. Hasta para predicar, todo tenemos que preguntárselo a Él. ¿Por qué? Porque ya no nos amamos nosotros mismos, no somos dueños de nosotros mismos, ya Él es el Rey. Y si no es el Rey de tu vida, hay que preguntar. ¿Listo? A veces cuando no entendemos la poda, bueno, le echamos la culpa al diablo y el otro bien sano, por otro por haber haciendo maldad en otra parte y echando la culpa por acá. Entonces, como no hay fe suficiente, a veces con las tijeras de la palabra de Dios, porque no atendemos el mensaje predicado. Póngale cuidado a esto. Como no es suficiente con las tijeras de Dios, el Señor utiliza a Satanás como método de poda. ¿Sí saben esto o no? Les voy a mostrar en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan a una persona que llamaba Pedro? ¿Sí? ¿Y cómo era Pedro? Imagínense una persona que es, pues, trabaja en el mar, un pescador. Entonces nosotros mal llamamos humildes a estas personas, ¿no? Y hay barrios humildes, son tan humildes que ni la policía puede entrar. Y son humildes, y que barrios humildes, yo no sé qué humildad tiene eso. Y yo me imagino Pedro con toda su capacidad en el mar y todo, queriendo hacer todo porque él era vigoroso y porque en el mar si usted está embalado, pues usted tiene que resolver como sea. Entonces, llegando acá con la misma tónica de que todo lo puede hacer. Pero saben que Jesús nunca lo dejó, Jesús siempre lo cortó. Pedro, ustedes va a llegar un momento donde me van a negar. ¿Y qué dijo Pedro? Me hago esperar el cuero, Señor, por usted. De aquí hasta donde vaya yo soy firme. Y el Señor inmediatamente lo cortó. ¿Se acuerdan cuando Juan y el hermano le dijeron a Jesús que si podía estar a la izquierda y a la derecha? Y Pedro dijo, yo, ¿y entonces yo qué? Oiga, si usted quiere ser el mayor, tiene que hacerse el menor. ¿Sí o no? Eso son paradojas de la Biblia. El que gane su vida, la perderá, pero el que la pierda, la ganará. Y entonces Pedro todo machito allí, todo vigoroso. Visualicen.
A Pedro todo imponente y el Señor cortándole con la palabra, pero este no entendía. Venga para acá. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como se zaranda el trigo. Imagínense la escena de Pedro, allí sentado. ¿Usted sabe cómo se zarandeaba el trigo en el tiempo pasado? Vea, se cogen los manotajos y contra el piso. Y después, si ahí no da suficiente, contra la pared. Pero así literalmente. Y eso es lo que le dice el Señor, y el Señor no miente. Y le dice el Señor, y yo he permitido. Y Pedro, ¿y le diste permiso? ¿Qué te pasa, Señor? Pero, ese Pedro prepotente que le cortó la oreja al soldado que vino a coger a Jesús, cuando miramos el libro de los Hechos y cuando miramos en las cartas, que él escribe 2 cartas, ¿cómo es ese Pedro? Entonces Jesús le dice, no, tranquilo, que mientras estés en esa zaranda, yo he orado al Padre para que la fe no te falte. Entonces la palabra clave permanecer, ¿qué es? Así no entendamos, así sea misteriosa, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. ¿Cuántas veces está escrita en esos 7 versículos? O sea que es importante. Miren, hay un ejemplo. El taller del carpintero. ¿Cuál es la materia prima de un carpintero? Entonces, en este caso, ¿qué seríamos nosotros? La madera, ¿sí o no? Listo. ¿Qué hay en un taller de carpintería? ¿Qué herramientas hay? Puntillas, serruchos, cinceles, martillos. Pónganle cuidado a esto. Síganme allá estos 5 minutos que ya voy a terminar. ¿Han visto a ese hermano que es un martillo? ¿Han visto a esa hermana que es una lija y esas 80? ¿Han visto estos jefes que son esos clavos? Y nosotros pidiéndole a Dios para que el Señor haga su justicia. ¿Sí ven qué tan desenfocados estamos de la verdad? ¿Han visto esos hermanos que son unos cinceles o esos vecinos que son unos cinceles o unos serruchos? Pero miren, la paradoja de todo esto, al final de que el mueble está listo y es necesario que el carpintero tenga todo este tipo de cosas, al final cuando el mueble está listo, ¿usted ha escuchado alguna vez en su vida que digan con qué martillo se hizo eso? ¿Se ha escuchado? ¿O con qué lija se lijó eso? ¡Qué belleza de mueble! ¿Quién es el carpintero? ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor si lo cree. Cuarto punto, la poda es una paradoja. Lo que les decía, el que gane su vida la perderá. Todo este tipo de paradojas que dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar con un ojo al cielo que con 2 al infierno. El quinto punto, la poda es dolorosa. Nos duele. El cortar duele. Pero deberíamos pensar como piensa el Padre, como piensa el sembrador. ¿En qué? ¿En qué es necesaria la poda para que demos más y mejor fruto? ¿Te vas a dejar podar? ¿Cuántos quieren dar el fruto que el Padre quiere que demos? ¿Qué cosas están identificando de esas ramas secas, de esas hojas secas que estorban el crecimiento? Ahora, ¿está dispuesto a que entre la tijera del sembrador?
Si está dispuesto, póngase en pie. Si no está dispuesto, no hay problema, es voluntario. Y cierre sus ojitos allí. Y ya una vez identificado lo que tiene, háblele al Señor. Dígale: bendito Dios. Hágalo con reverencia. Hágalo allí usted en su intimidad. Dígale al Señor: necesito Señor, necesito ser podado, Padre. Tantas cosas de envidia, tanta avaricia, tanta ira, Señor, tanto chisme, tantos celos, tantas cosas que a ti no te agradan en mi vida, bendito Dios. Padre, necesito tu poda, Señor, para llevar más y mejor fruto. Y a veces empezamos a dar fruto dulce y el Señor lo corta y empieza el proceso otra vez. Y salen 5 uvitas de una rama de nosotros, y el Señor las corta otra vez. Y venimos con 10 uvas, Señor, salieron otra vez frutos. Y llega un momento donde nos volvemos un fruto deseable en donde estemos. La gente va a poder probar de este fruto y el nombre de Dios va a ser glorificado. Pídale al Señor desde su corazón, porque esto no lo puedo hacer yo por ninguno de ustedes. Que sea el Señor allí podando aquellas cosas que cada uno sabe. Entréguele, dígale: aquí estoy. Yo deseo, Señor, deseo ser podado, bendito Dios. Y esta poda, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta que tú vengas, bendito Dios. Lo que yo te pido, Señor, es que la fe nunca falte, Señor. Revela, Señor, la palabra permanecer en mis hermanos, amado Rey, en mantenerse en la vid verdadera. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande que nos permites conocer y entender estas verdades, bendito Dios. Necesitamos dar fruto, Señor, y necesitamos que podes para que sea más y de mejor calidad, Señor.